voy a compartirles mi pantalla para poder iniciar con esta situación. Entonces, nomás denme unos segunditos y les comparto pantalla. A ver, ¿está o no está? A ver, déjenme checar la batería, si se tiene. Entonces, si todo está bien, pues comenzamos con la presentación. Ahí está ya. Y ahora nos vamos a la hoja de trabajo. Transferencia. 21.2. ¿Dónde está? Debe ser este, supongo. Sí. Entonces, bueno, para la parte de la convección, aquí vamos a tener dos mecanismos básicos de transferencia de calor. Decíamos hasta ahorita, hasta este momento, el mecanismo está relacionado íntimamente con el estado de agregación de la materia. Si bien es cierto que la conducción es un mecanismo de transferencia de calor que se va a dar para el caso de los sólidos, y que además en este caso va a haber una resistencia a la transferencia de calor dado por la conducción de calor, que es una propiedad característica principalmente de los sólidos, sin embargo también existe para los líquidos y gases, pero fundamentalmente la asociamos de manera directa con el estado de agregación sólido. La conductividad térmica es una variable que además se va a estar expresando. Ahí yo no escribí bien las unidades, dije que era joules, metro o grado centígrado. En realidad debe ser joule segundo. Profe, no está compartiendo. A ver, permítame entonces, vamos a ver qué está pasando. Seguro es la red. No, estoy en la 3G, entonces, bueno, me voy a cambiar, a ver si esa es la situación. Si es cierto, y tengo los dos dispositivos y aparentemente no veo nada. Compartir pantalla, comenzamos transmisión. Y ahí ya debería de estar. A ver, vamos a ver. Andamos. Ya se ve, profe. Ya, profe. Ahí está, ¿verdad? Ok, entonces decíamos que las unidades que había yo planteado para el caso de la conductividad térmica, pues en realidad ahí me está haciendo falta el tiempo, ¿no? Que es en segundos. Ahí lo estoy insertando. Tiempo en segundos. Bueno, vamos a verlo mejorcito. Sí se ve la pantalla, yo no tengo, o sea, tengo dos dispositivos abiertos, pero Sí, en profe, el sí se otro ve. dispositivo no veo nada. Ok. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas unidades en realidad tendrían que ser watt, metro, grado centígrado. La unidad joule segundo o joule sobre segundo nos viene a dar watts, que es unidad de energía, ¿no? Para el caso de la convección, decíamos, pues obviamente es un mecanismo de transferencia de calor que va a estar asociada de manera directa sobre la conducción de calor, pero en la parte de líquidos y gases principalmente. Entonces, aplica a gases y líquidos. Pero aquí habría que estar a la expectativa de que, pues, o sea, normalmente podríamos pensar que si se trata de una cantidad de líquido grande, solamente se pudiera dar el mecanismo de transferencia de calor por convección, ¿no? Es decir, suponiendo que el espesor del fluido tiende a ser muy grande, pues no hay la aparición de algún elemento sólido que se tuviera que contemplar, ¿no? Para cuestiones prácticas y normales, pues normalmente tenemos un recipiente que es metálico y ese recipiente metálico o recipiente sólido en general, pues aplicaría de manera directa sobre de él la conducción. Y una vez que se encuentre el fluido o las moléculas de fluido, pues obviamente se daría el mecanismo de transferencia de calor pues por convección. Y aquí decíamos, bueno, ¿y cómo es que se va a dar
la propagación de calor o la transmisión de calor a través de este elemento. Mencionábamos que el líquido, pues obviamente está constituida por un número de moléculas y en todo caso de átomos muy grande, que básicamente tienen menor grado de restricción respecto de las del sólido, ¿no? Es decir, una molécula o un elemento en particular va a poder libremente, pues dependiendo de la densidad que se encuentre en el seno D. Aquí sí hay que hacer hincapié en que normalmente nosotros pensamos que la distribución de la densidad sobre o dentro del líquido, que esa densidad pues tendría que ser constante, ¿no? Pero no necesariamente. Para un sistema real la densidad va a variar. Es decir, aparentemente y nosotros pudiéramos determinar que esa densidad es constante, pero en un caso real pues va a haber variación siempre. Es decir, no tenemos realmente fluidos homogéneos al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues entonces que existe toda una serie de posibilidades para que la molécula que estamos señalando pueda viajar en diferentes direcciones, dependiendo obviamente del gradiente de densidad que se tenga dentro del fluido. Lo que sí obviamente aplicaría es que esa molécula va a viajar siempre hacia una dirección donde la densidad sea menor. Y esto normalmente va a ser pues de manera natural, o sea, no hay que programar a la molécula o decirle a la molécula qué ruta va a seguir, ¿no? Esta va a tratar de, en todo caso, ascender. Yo estoy colocando ahí tramas o líneas muy exageradas, pensando en que está viajando ahí adentro, ¿no? Que también sería muy probable o muy improbable pensar que la molécula, por ejemplo, o sea, va a tratar de hacerlo, pero hay que recordar, el resto de las moléculas también están moviéndose, ¿no? Y también tienen interacción con la molécula que estamos señalando. ¿Y esto qué va a originar? Lo que va a originar es que siempre va a haber desviación en la trayectoria de una molécula en particular. Por eso es que marcamos la línea en color negro, pues un poquito exageradas, ¿no? O sea, pudieran ser las rutas posibles de ascenso, pero en todo caso, siempre van a llevar esa dirección hacia la parte de arriba, ¿no? ¿Por qué hacia la parte de arriba? Porque ahí en la parte de arriba hay una zona, que es esta, que se conoce como interfase. Esa zona interfacial o de interfase, pues básicamente es una zona que está compartiendo con otro fluido. ¿Y cuál es el otro fluido? Pues normalmente aquí en esta zona, si es que está expuesto a la atmósfera, o pudiera haber una atmósfera de un elemento diferente, a lo mejor un gas inerte, qué sé yo, pudiera, pero normalmente sería aire, lo que estaríamos pensando que va a estar en contacto en la interfase con el líquido. Ahora, aquí también marcamos una superficie no del todo pareja para el líquido en la superficie, ¿no? Estamos haciendo unas irregularidades que obviamente me implican que esto normalmente se va a dar. Estamos pensando que esta situación está, o le hicimos un zoom y por eso se ve así, ¿no? Bueno, pero entonces decíamos, ¿cómo va a ser la transmisión de calor? La transmisión de calor ya lo habíamos marcado en la última clase, decíamos, la fuente de calor está generando energía. Esa energía, no se nos olvide que básicamente son electrones que salen o átomos, en todo caso átomos, ¿no? Ya una vez que sale el electrón ya habría un poquito de problemas, ¿no? Pero en este caso el átomo sale volando, pega a la superficie metálica. Sobre la superficie metálica se va a dar el mecanismo de conducción de calor y obviamente va a imperar ahí la conductividad térmica del material. Y el viaje, pues ya dijimos cómo se va a dar, lo cual es la mecánica, ¿no? Ahora, la superficie en contacto o la superficie sólida que está en contacto con el fluido líquido, pues obviamente también está constituido de átomos, ¿no? Y esos átomos no van a salir disparados. Si eso sucediese, pues habría una reacción en cadena, ¿no? Pero lo que va a suceder es que decíamos, los átomos que están colocados en la superficie del recipiente, pues se hinchan y ese hinchamiento implica básicamente, si este fuera el átomo, veríamos que en un estado normal tiene una cierta trayectoria y aquí hay una nube que le vamos a llamar de electrones, ¿no?
Esos electrones, decíamos, están circundando al núcleo y obviamente o normalmente tienen un diámetro. Cuando incrementa la energía, ese diámetro o ese átomo en particular aparentemente se hincha. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que está cambiando el volumen, ya lo habíamos explicado también, y al cambiar el volumen del átomo, pues obviamente está cambiando la densidad, decíamos, pero al cambiar el volumen, es decir, al incrementar el diámetro, lo que está ocurriendo es que entra en contacto, en este caso, con las moléculas del líquido, y esas moléculas de líquido que están conformadas por átomos y que también tienen un orbital o un número de electrones circundando alrededor entran en contacto con la nube de electrones del átomo del material sólido y lo vamos a llamar átomo líquido y átomo del sólido. Entonces, ¿qué sucede? Pues chocan los electrones con los electrones del átomo líquido. Y una vez que eso sucede, entonces decíamos, va a cambiar su densidad. Al cambiar la densidad, es decir, al disminuir, van a poder desplazarse de manera más adecuada y, por lo tanto, tendrían la posibilidad de entrar en colisión de manera más rápida con los electrones que se encuentran circundando a dicho átomo. De esta manera, entonces, el golpe va a ser nuevamente de los electrones con los electrones de otro átomo y pues la idea sería que van a comenzar a viajar de manera más rápida. Entre mayor sea la energía de que dispongan, pues obviamente ese movimiento va a ser todavía mucho más, más rápido, ¿no? Decíamos, preguntábamos en la clase anterior, ¿no? Bueno, y si tratamos de ver cuál de los dos mecanismos de transferencia de calor es más rápido, pues eso va a depender en todo caso, del fluido, ¿no? Y en todo caso del material. Si es un material sumamente conductor, pues obviamente que su velocidad de transferencia va a ser rápida. La misma historia, si el fluido que tenemos es un fluido que permite de manera adecuada la transferencia de calor, la misma historia va a ser rápido, ¿no? Pero aquí podemos presuponer también que si la mecánica de la transferencia de calor, en el caso del mecanismo de convección, está dada por el movimiento de átomos, la sugerencia sería, bueno, ¿y qué pasó si yo a este sistema o qué pasa si yo le agrego un agitador? ¿Qué consecuencias podría traer esto? ¿Qué creen ustedes? A ver, auxílienme por favor con la respuesta. Se aceleraría la transferencia porque se acelera el movimiento de las mismas partículas, ¿no? Porque obligamos al sistema a que choquen las moléculas entre sí, ¿no? Y al haber esos choques, obviamente, o sea, el punto importante va a ser el choque entre los orbitales, ¿no? En todo caso, entre los electrones de los átomos. Si nosotros tenemos una caja con esferitas de unicel y lo comenzamos a mover a través de un agitador, que estamos propiciando choque entre moléculas, choque entre y esos choques van a propiciar la transferencia de energía. Ahora, ¿pero por qué va a haber esa transferencia de energía? Pues necesariamente debe estar asociada con una fuente de calor. Si solamente se trata de mezclar algún fluido sin que haya intercambio de calor, pues realmente no vamos a notar nada. O sea, simple y sencillamente tendríamos una mezcla, ¿no? Una mezcla de cuatro. Pero en cuanto a transferencia de calor, no se da. O quizás sea de manera muy imperceptible o muy ligero, ¿no? La transferencia de calor. Aquí sucede que tenemos todo en combinación. Tenemos una fuente de calor, tenemos un fluido, algunas moléculas, y estas van a ser las que están en contacto directo con la superficie de la placa metálica, van a incrementar su temperatura y como consecuencia de ello, decíamos, al incrementar la temperatura, si la temperatura se incrementa, ¿qué creen que va a pasar con la densidad? La densidad va a disminuir, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Tenemos un valor de densidad para el agua pequeño, pero si
determinamos el valor de la densidad de esa agua a 100 grados centígrados, pues va a tener todavía un valor mucho más pequeño, ¿no? ¿Y esto qué implicaciones trae? Pues la implicación que trae, lógica, es que si la molécula del fluido está aquí en el fondo, y es la que está incrementando la temperatura, porque está en contacto directo con la placa, pues una vez que adquiere energía, decíamos, su densidad disminuye. Al disminuir la densidad, tiene más posibilidades de ascender o de despegarse de la superficie, porque también va a haber ahí ese problema, ¿no? El problema es que esas moléculas que están suspendidas en la superficie o que están ahí sujetas en la superficie metálica, imaginemos que esta es la superficie del metal y que sobre esa superficie vamos a encontrar moléculas de agua. Entonces esas moléculas están aquí, ancladas sobre la superficie del material. Están sujetas prácticamente. Una por el peso de las moléculas que están encima de. Otra porque obviamente habría que pensar que esa superficie metálica, pues en realidad tiene irregularidades, ¿no? O sea, no es una superficie tersa. De hecho, es tal así que hay muchas moléculas que se quedan ahí atrapadas en esos resquicios que tenemos de la superficie del metal. Están ahí ancladas. Si hubiese una corriente de fluido, pues seguramente esas moléculas les va a costar trabajo desprenderse, porque además también tienen una propiedad de adherencia. Pero si aparece o hace su acto de aparición la fuente de calor, entonces sucede la magia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la magia? La magia es que al estar en contacto con la superficie metálica y esta adquirir energía, se la va a transmitir a las moléculas que están sobre la superficie. Y esa molécula, para que se desprenda, decíamos, debe de tener una densidad ligeramente menor. ¿Menor a qué? Pues a cierto valor, ¿no? Al resto de las moléculas. Una vez que eso sucede, entonces comienza el desprendimiento de las moléculas ahí en esa zona. Se comienzan a desprender de la superficie. Y esto hasta cierto punto es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque va a haber moléculas más pesadas que tienen una densidad mayor que las que se acaban de desprender, que van a ir hacia la parte de abajo. Es decir, va a haber muchas moléculas que van a irse hacia la parte de abajo. Y nuevamente la misma historia, quedan ahí ancladas, quedan sujetas. Pero en cuanto adquieren un valor de energía, se desprenden y esto entonces propicia que la transferencia de calor comience a darse en todas direcciones también, porque hay muchas posibilidades de movimiento para la molécula, afortunadamente. Es decir, no va a tener una trayectoria lineal, ¿no? Sería lineal siempre y cuando no existiese fluido ahí adentro, más que la molécula que está sobre la superficie del sólido. Como no sucede eso, pues entonces va a tratar de buscar o va a llevar un camino y en todo ese camino, todo el tiempo va a ir chocando con moléculas que están adyacentes a él. Y de esta manera va repartiendo energía. Ahora decíamos, si le agregamos el agitador, pues el agitador básicamente lo que va a hacer es desprender esas moléculas que están en la superficie de manera más rápida, no les va a dar chance inclusive de que adquieran un valor de temperatura adecuada, simple y sencillamente las desprende. Y al desprenderlas, pues obviamente entran en contacto con las otras y hay moléculas que reponen ese espacio que quedó vacío por moléculas que adquirieron un gradiente de energía mayor. Entonces, de esta manera, tenemos dos mecanismos de convección de calor. Uno va a ser la convección libre, es cuando la transferencia de calor se da por sí sola, es decir, pues se espera que el recipiente se vaya calentando, pues por efecto del desprendimiento de estas moléculas que estamos mencionando, ¿no? Y la convección forzada, en la que vamos a emplear algún elemento que nos permita efectuar esa separación o ese movimiento de moléculas dentro del recipiente. Ahora, como elementos que propicien la convección forzada, pues vamos a tener múltiples posibilidades. Pudiéramos tener, por ejemplo, perlas de ebullición, un recipiente dentro del laboratorio, cuando queremos que se caliente de manera rápida y de manera homogénea, pues agregamos pequeños cristales de vidrio de forma esférica en el seno del fluido, se van al fondo,
comienza a calentarse la mezcla, obviamente estos elementos también adquieren energía y una vez que el elemento adquiere una cierta cantidad de energía, simple y sencillamente brinca sobre la superficie del sólido. O sea, hay un movimiento, ¿no? Ese movimiento está implicando que tiene energía. Y obviamente esto implica que al moverse ese pequeño pedazo o segmento de vidrio que está en el fondo del recipiente, pues obviamente desplace cierta cantidad de fluido, sobre todo aquella cantidad de fluido que está pegada en la superficie de. Si el movimiento es constante, pues obviamente esto está implicando una especie de agitación en el fondo del recipiente, lo cual obviamente traerá como consecuencia de que se propicie en todo momento la transferencia de calor de manera adecuada. Comenten ustedes si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran ustedes agregar, por favorcito. ¿Seguimos ahí? Sí. Sí, profe. O sea que ya se hayan ido. Yo llevo media hora, bueno, no media hora, 15 minutos platicando. No, acá andamos, profe. Ok, entonces, a ver, ¿qué les parece el mecanismo? ¿Sí se nota que todo sigue en términos del estado de agregación de qué se trata? Para el caso de los gases, obviamente el calentamiento debería de ser más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción entre moléculas, ahora en el caso de los gases, es más despreciable. Es más fácil que los gases salgan, una molécula de gas salga disparada como bala. Y en ese inter se encuentre de manera más rápida con otra molécula cuya energía sea menor. Y en cada impacto que tengan, recuerden, va a haber transferencia de energía. Decíamos, hay que acordarse, no todo va a ser energía calorífica. Una parte se cede en forma de calor, otra parte en forma de movimiento, otra parte a lo mejor en energía, pues incluso eléctrica o electrostática. Obviamente las cargas deberían de ser muy pequeñas, no vamos a esperar de que está ebulliendo el agua, metemos un dedo y nos electrocutamos ahí, ¿no? Por efecto de este intercambio de energía. Pues son valores muy pequeños, muy despreciables, tales así que simple y sencillamente nosotros consideramos de que no existe pues, ningún riesgo, ninguna posibilidad al respecto, es mínima, pero, y esto es muy importante señalarlo, siempre va a existir la posibilidad de que si no se da la transferencia de calor al 100%, hay una buena cantidad de energía que se está transfiriendo de alguna otra forma, ¿no? Decíamos, en el choque o el impacto de dos manos, del puño derecho contra la palma de la mano izquierda, pues no todo va a ser el trancazo, ¿no? O sea, una parte es calor, otra parte es energía potencial, otra es cinética, porque se va a mover la mano izquierda también al impacto, se va a calentar un poquito. A lo mejor sentimos una serie de calambrito, que ahí podría posiblemente interferir la circulación de la sangre sobre las venas, ¿no? Pero pudiera darse el caso de que se transfiera en muchas posibilidades. Porque acuérdense, esta es una magia prácticamente. La energía es energía. Pónganle el nombre que sea, eléctrica, calorífica, cinética, nuclear, el nombre que ustedes quieran. Pero energía es energía, a final de cuentas. No hay forma de medir una energía de alguna manera, o sea, a lo mejor queremos hacer la detección, pues podemos emplear un elemento diferente, pero está la situación de que la energía, decíamos por eso la energía calorífica, tiene una relación directa con el resto de las energías. Le es propicio viajar en otras formas o convertirse en otra forma de manera fácil y sencilla, sin necesidad de romperse la cabeza, ¿no? A nosotros, ya en un plano más real, nos costaría mucho trabajo, por ejemplo, o nos está costando mucho trabajo transformar energía calorífica a algún otro tipo de energía. ¿Por qué
querríamos aprovechar en mucho la energía calorífica. Imagínense ustedes, por ejemplo, un sistema de combustión interna dado por la combustión de gasolina dentro de un motor de algún auto. Un auto normalmente tiene una eficiencia, aún siendo un buen auto, un auto perfectamente fabricado y guardándole todos los estándares posibles para que el auto sea bueno, pues normalmente trabajará entre un 40, 45, quizá un 50% de eficiencia. Pero después de eso difícilmente vamos a tener un auto que nos trabaje al 100% de eficiencia, o al 90, o al 80, o al 70. Y un auto eléctrico no podrá tener una mayor eficiencia, pues a lo mejor sube, vamos a suponer que tuviera un alcance de 60% de eficiencia. Pero después de eso, el restante 40% de la eficiencia que se está perdiendo, ¿por qué creen ustedes que no se convierta en movimiento? Pues en el caso, por ejemplo, del motor de combustión interna, normalmente es un motor que buena parte de la energía sí se va a transformar por ahí hay gente en la sala de espera, Karen, porfa. No, yo los Normalmente, sí, yo veo aquí dice que hay gente en la sala de espera, pero bueno, ok. Normalmente decíamos, esa combustión interna dentro de una cámara o de un pistón, pues obviamente sabemos que es una explosión que va a generar movimiento, ¿no? Pero así como está generando movimiento, también parte de esa explosión o parte de esa energía se transforma en energía calorífica. Y esa energía calorífica, pues para que el motor funcione bien, normalmente le agregamos un medio anticongelante. ¿Para qué? Para disminuir la temperatura y mantenerla en un trabajo de operación que pues obviamente sea el pertinente, ¿no? Pero después de eso, no hay nada que hacer al respecto de esa energía calorífica que se generó. Hay estudios por ahí, ¿no? Recientes, que tratan de aprovechar esa energía calorífica y convertirla en energía eléctrica. Y después de esa energía eléctrica, pues a lo mejor suministrarla a través de un motor que obviamente va a tener pérdidas también, porque pues, una vez que ya transforme la energía calorífica en energía eléctrica o en algún otro tipo de energía, pues finalmente no la voy a poder transferir al 100% en lo que yo quiero, ¿no? Entonces ahí es donde está la pérdida. Ahí es donde existe esa posibilidad para la energía de viajar en todos los planos adecuados para que esto se dé. Entonces, aquí es un punto, pues quizá crucial, ¿no? Porque decimos, bueno, pues sí, hay buena transferencia de energía en el mecanismo de convección, pero pues evidentemente, pues no siempre va a ser al 100%. De hecho, no, ni siquiera estamos esperando esa situación. O sea, sería algo fascinante, totalmente fuera de serie, ¿no? De repente que alguien encontrara cómo hacerle para que la transferencia fuese al 100%. Tendríamos un impacto pues total, ¿no? Al respecto. En aras, obviamente, de tener mecanismos de transferencia de calor que nos implicaran también un medio sustentable, ¿no? O en todo caso, pues por lo menos conservar la parte amigable con el ambiente, ¿no? Pero pues eso, pues obviamente, ¿no? La idea sería llegar hacia esos puntos. Pero todavía estamos un poquito atrasados al respecto, ¿no? Sin embargo, para la energía, pues no hay esa limitante, ¿no? Si tienen los medios, se transforma. En el caso de nosotros decía, bueno, pues todavía estamos en pañales al respecto, como que todavía no entendemos bien cuál es la mecánica para que se pueda transformar de esa manera, ¿no? Y sobre todo controlar dicha mecánica, ¿no? Al controlarla, pues imagínense, nosotros tendríamos prácticamente todo ganado, todo a favor, ¿no? Entonces, solamente se los comento también como para sembrarle la espinita por ahí, a ver si pica algún día, de que pues todas estas áreas son áreas que aparentemente difíciles,
pero que muy poca gente también le está entrando al juego, por ejemplo, para desarrollar temas de tesis al respecto, que pudieran tener un impacto pues bastante considerable, ¿no? Áreas de trabajo también exageradamente novedosas, ¿no? O sea, obviamente quien va a la cabeza de todo esto, de este tipo de trabajos, son países pues desarrollados y que quien quizá a lo mejor le invierte muchos recursos, pero a lo mejor, ¿no? Yo soy de la idea que quizá no todo sea recursos, ¿no? En buena parte el recurso cerebro o fuente de pensamiento, yo creo que es lo más importante de todo esto, ¿no? Pero bueno, ok, entonces ya sabemos que hay dos mecanismos de transferencia de calor hasta ahorita y nos falta definir, obviamente, la ecuación que me va a permitir a mí hablar de un mecanismo de transferencia de calor de convección. Y en este caso, la ecuación de convección sería Q igual ahora a H por A y por la diferencia de temperaturas. Donde H obviamente es el coeficiente, aquí se le denomina de esta manera, de manera pues formal, es el coeficiente de transferencia de calor. En términos abreviados le denominamos coeficiente de película. Y esa variable H, que es el coeficiente de película, tiene unidades de watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Nótese, en el caso de K es watt metro grado centígrado. En este caso está establecido que ese coeficiente de película está dado por unidad de área. Para el caso de la conductividad térmica, por unidad de longitud. Ahora, este coeficiente de película, normalmente hasta este punto, y si ustedes hacen un poquito de memoria, recordarán que ya lo han pues utilizado en su curso de fenómenos de transporte, y hasta este punto ese coeficiente de película normalmente tiene un valor de 1, lo cual obviamente no es cierto. Se le asigna ese valor pues, para la solución de problemas sencillos en el caso de fenómenos de transporte, pero en realidad ese coeficiente de película va a depender de muchas situaciones. ¿Cuáles son algunas de las situaciones de las cuales va a depender? Esto lo vamos a ver obviamente de manera más apropiada en el segundo departamental. Para el caso introductorio en este momento, pues tendríamos que pensar que H va a depender primero de la forma del recipiente, es decir, de la geometría. Va a depender también en mucho de si se trata de convección forzada o si es convección libre. Va a depender mucho también, pues obviamente, de propiedades termodinámicas. O sea, va a depender del fluido, en todo caso, del fluido con el que se cuente, ¿no? O con el que se esté utilizando para el estudio. No es lo mismo tener agua que tener algún elemento orgánico o algún elemento inorgánico, qué sé yo, ¿no? O sea, va a variar mucho las propiedades y esto va a incluir también entonces la posibilidad de que se dé de manera más rápida o de manera más lenta la transferencia de calor. Entre ellas, obviamente, también intervendría la conductividad térmica del fluido, ¿no? ¿De qué otra cosa creen ustedes que pudiera depender? Imaginen ustedes, mientras le van pensando, que ahora el recipiente que contiene el fluido pues, sea un tubo, tubería. Esa tubería, pues obviamente tiene una característica, tiene en este caso, hay una circunferencia que se va a proyectar a lo largo de una longitud, ¿no? Y decíamos sobre esa
tubería, pues obviamente va a haber rugosidad y todo el rollo, va a haber un perfil de flujo característico, ¿sí? Que se va a dar de manera adecuada dentro del sistema, ¿no? Entonces, va a depender en mucho, decíamos, de la forma geométrica del recipiente. No es lo mismo que sea para un tubo que sea para un recipiente abierto a la atmósfera, en el que básicamente es un cilindro, pero con diámetros mayores, ¿no? Va a depender también, por ejemplo, si se tratase de una tina, ¿no? Y si hablamos de que está circulando a través de un cilindro, pues obviamente también dependería del caudal que se esté utilizando, de la velocidad que lleve el sistema, de la temperatura que lleve el sistema, de la presión que lleve el sistema. Es decir, hay muchas variables que están actuando aquí. Ahora, ¿qué sucede con por qué se le denomina coeficiente de película? Bueno, pues básicamente ese coeficiente de película, voy a dibujar aquí una superficie metálica. Esa superficie metálica, decíamos, básicamente implica que tenga irregularidades, ¿no? Sobre la superficie de. Ahora, esas irregularidades implican que las moléculas se queden atrapadas, decíamos, dentro de esas cavidades, ¿no? Hay que recordar que el tamaño de una molécula es un tamaño exagerado comparado contra pues, las cavidades que hay aquí en la superficie del tubo. O sea, eso es algo que a lo mejor en ocasiones se nos olvida, ¿no? Pero las proporciones que guarda un átomo contra una cavidad, pues obviamente son bastante evidentes, ¿no? Es decir, el átomo es mucho más pequeño que las cavidades que existen en la superficie del tubo. Entonces, esto que se está depositando sobre la superficie de la pared del tubo, esto se le denomina coeficiente de película. Y este coeficiente de película, lo ideal sería que fuese muy pequeño. Si eso sucede, entonces la resistencia que va a oponer o oponerse a la transferencia de calor tiende a ser pequeña. Entonces, cuando hablamos de convección forzada, me implicaría que al yo mover estas moléculas que se están depositando sobre la superficie del sólido, pues haya moléculas con propiedades diferentes y sobre todo con una temperatura diferente que entren en contacto con la superficie metálica que se encuentra normalmente expuesta a un medio que está transfiriendo energía y esto propicia una propagación de la energía de manera adecuada. Entonces me interesa que esta película se desprenda. Y entre más rápido sea el desprendimiento, mejores resultados voy a tener. Ahora, va a haber ocasiones en las que es posible suministrar algún elemento pues, para propiciar esta situación. Por ejemplo, en un recipiente abierto o con tapa, aún así, podemos agregarle de manera convencional un agitador, ¿no? Y ese agitador, pues, va a hacer las veces de remover esa película que se está depositando en el fondo del recipiente o en las paredes del recipiente. Pero en ocasiones no existe esa, por ejemplo, para el caso de una tubería, pues, que hasta el momento que yo sepa, no hay una tubería donde le pongamos un ventilador y lo estemos ahí moviendo, ¿no? No tendría sentido esto, no habría forma de cómo poderlo, bueno, sí, posiblemente si hubiera, pero realmente no sería algo práctico. Hay que recordar que dentro del tubo lo que nosotros esperamos es que el fluido viaje de manera libre. Nos interesa mucho eso. Si comienza a encontrarse con obstáculos, pues obviamente va a implicar una pérdida de energía. Ahora, si el tubo tiene una dimensión grande, pues posiblemente fuese posible agregarle de manera adecuada un ventilador, pero realmente no tendría sentido. Cuando nosotros queremos desprender esta película que se está conformando ahora en un sistema que sea el de una tubería, lo que normalmente hacemos es jugar con tres variables.
caudal y velocidad y presión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si yo deseo desprender de manera más rápida lo que se está depositando sobre la superficie del metal, pues utilice yo, por ejemplo, el incremento de la velocidad o el incremento del caudal. O sea, aquí habría que solamente enfatizar, ¿no? El caudal es la cantidad de fluido expresada en unidades de metro cúbico que están pasando por unidad de tiempo. Entonces, Q es igual a metros cúbicos por segundo, y esto obviamente es un caudal. La velocidad, pues obviamente sabemos que es metro segundo, ¿no? El área, metros cuadrados. Cuando yo tengo el producto de la velocidad por el área, pues obviamente automáticamente sé que estoy hablando de un caudal. Entonces puedo jugar con estas variables. Puedo jugar con la velocidad, puedo jugar con el área o puedo jugar con el caudal. Y de esta manera voy a propiciar en todo momento que el desprendimiento de esa película que se está depositando en la superficie del material sólido se pueda desprender, haya moléculas con un valor diferente de temperatura que se depositen en dicha superficie, se calienten y nuevamente se desprenden de manera rápida, lo más rápido posible, porque de esta manera estoy disminuyendo el valor de la resistencia que se va a dar dentro de pues mi sistema y por lo tanto haya una buena propagación de calor al respecto. Para aterrizar, pues obviamente decíamos, pues el área va a estar expresada en metros cuadrados y el delta T, que es una diferencial de temperatura, pues expresada en grados centígrados. Entonces, insisto en este caso de que el coeficiente de película lo estamos viendo así todavía de manera incipiente. Sabemos que tiene un valor diferente a 1. Sabemos que es un valor que me va a implicar también una resistencia en la transferencia de calor. Y sabemos cómo es que está conformado, ¿no? ¿Quién lo conforma? ¿Cómo se forma dentro de una geometría en particular? ¿Y cuál es la idea al respecto de dicho coeficiente de película? Comenten, por favor, alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quieran ustedes añadir. Adelante, por favor. Yo tengo una duda, profesor. Si desprendemos Sí, esta Karen. última película, pues no sería como, como dañino, por ejemplo, si estamos hablando de agua potable y queremos transportarla y pues ahora se combinó con este material. Sería como... ¿Cuál material, perdón? Pues O de sea, recuerda la... que esa película está conformada por el material que estamos transportando. Y obvio, o sea, a lo mejor pudieras pensar, oye, y el que se vaya dando, por ejemplo, ¿no? Corrosión en la tubería y que esa corrosión se desprenda, pues pudiera existir el caso, pero habría que señalar, ¿no? Que para que eso suceda necesitamos cantidades de energía muy grandes, o sea, imagínate el trabajo que cuesta, por ejemplo, levantar un poco de óxidos sobre la superficie de una tubería. No es un trabajo sencillo, güey. No es algo que se remueva fácilmente. Si eso es por lo que tú estás planteando la pregunta, ¿no? Adelante, Karen. Ahora, vamos a suponer que fuese otro material. Normalmente, por ejemplo, hablamos que cuando sacamos agua de río o agua de un lago para transportarla como agua y después darle un tratamiento básico para potabilizarla y todo el rollo, pues normalmente estamos pensando de que va a tomar sedimento también, ¿no? Es decir, va a transportar arena. Y esa arenisca también puede depositarse en la superficie del material, lo que obviamente implicaría una incremento. Y habría que también hacer un hincapié, cuantificar la película o el coeficiente convectivo de transferencia de calor y pensar en que es un valor constante, pues sería algo erróneo, ¿no? Porque, por ejemplo, si contemplásemos de que se está depositando esa arenisca sobre la superficie del tubo,
Primero, el depósito de la arenisca solamente sería en la parte baja del tubo. Y no implicaría, por ejemplo, el depósito en las partes altas, porque la gravedad simple y sencillamente no lo permite. Entonces, pensar en que si yo determino un determinado valor de coeficiente de película para una tubería en particular, para unas condiciones en particular, y quiero generalizar esto, pues estaría en chino, no correspondería, no sería lo adecuado, ¿no? Entonces es una variable que se cuantifica de manera experimental normalmente, y ustedes lo van a hacer en el caso del laboratorio durante todo el desarrollo del mismo. Van a tener que estar calculando ese coeficiente de película para ciertas condiciones, para cierto tipo de geometrías, para convección libre, para convección forzada. Profesor, la por el película efecto es desde de la gravedad, no sé. Perdón, se cortó mucho la intervención. Le preguntaba que si la película es del mismo fluido que estamos transportando. Normalmente va a estar referida al fluido, pero insisto, pudiera intervenir una serie de elementos, intervenir la incrustación de algún óxido, de alguna arenisca, de algún material, no sé, de tipo petróleo, ¿no? Chapopote, arena, agua de mar, qué sé. Pero normalmente casi siempre va a estar referido al fluido, pues el cual estamos haciendo pasar a través del medio, ¿no? O sea, en ese aspecto sí habría que hacer hincapié en eso, que es normalmente referido al fluido que se transporta y para las condiciones que se tienen en ese momento. Si cambiamos las condiciones, obviamente cambian las condiciones de ese coeficiente. O sea, en todo caso, quiero expresar que esa HI es un poquito difícil de determinarla. No es imposible, ¿no? Pero sí es muy, muy, muy laborioso el hacerlo. En el caso, insisto, del laboratorio, no sé si hayan dado cuenta ya, supongo yo que a lo mejor en algunos casos ya se hicieron del manual de laboratorio, y si ustedes leen, en el caso de las prácticas que se van o que se tienen contempladas ahí, básicamente establece la determinación del coeficiente de película, por ejemplo, para un intercambiador de conceptos. Va a haber una forma en determinar, por ejemplo, para un intercambiador de calor denominado condensador. Va a haber alguna forma. El condensador horizontal tiene una forma. Si es vertical, tiene otra forma. Hay otros elementos, el intercambiador de calor de camisa y serpentín, que se diferencia del resto de los demás, ¿no? O sea, se calcula de manera diferente, aplican condiciones diferentes. En el caso de camisa y serpentín, ya le podemos aplicar agitación, podemos hacer el calentamiento a través del envolvente, a través de un tubo en forma de serpentín, qué sé yo. Hay muchas variantes al respecto. Cada una de ellas, obviamente, me va a connotar de una manera diferente para poder determinar dicho coeficiente. Pero insisto, todo esto se va a unar todavía más a lo que se deposita sobre la superficie de la tubería. Entonces, se puede hacer. Normalmente el estudio que se hace o en el laboratorio es en condiciones ideales. Lo ideal implicaría que el recipiente esté perfectamente limpio y libre de incrustación para que no intervenga en la determinación de dichos coeficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí iríamos más o menos. Que bueno, insisto, ya en el caso más riguroso tendremos que hablar y ver también cómo determinar estos coeficientes en el caso del segundo departamento. Pero ahorita, hasta este punto, creo que tenemos ya las dos ecuaciones básicas que van a intervenir en el proceso de transferencia de calor para sistemas sólidos y para sistemas líquidos, ¿no? Y después de esto, pues obviamente vendría el mecanismo de conducción de calor denominado radiación, que nos van a hacer el favor de presentar tres de sus compañeros, entre ellos Karen, estaba Profesor. También, si no, sí, adelante. Bueno, yo lo que tengo curiosidad o ahí saber es cuando, por ejemplo, se hace alguna evaporación. Se hace evaporar al estar, por ejemplo, en los evaporadores de tubos. ¿Ahí todo es por pura convección o también tiene que ver la conducción para evaporar una Mira, sustancia?
Por ejemplo, se hace pasar el hay vapor un, caliente sí, y con tu solución. Y haces que se evapore parte de la solución. bueno, mira, respecto, no, respecto al dice que es mecanismos simultáneos de transferencia de calor, ¿no? Obviamente implica que en un proceso de transferencia de calor, vamos a poner el caso sencillo, vamos a evaporar algo, vamos a evaporar leche. Y lo vamos a hacer a través del sistema más simple, que sería la utilización de una olla, un recipiente metálico, con una fuente de calor que va a estar provocada por un quemador, ¿no? Un quemador de gas. Entonces tengo el recipiente, le agrego la leche y le agrego la fuente. Y la idea es evaporar. ¿Lo que tendríamos que hacer? Diego, ¿qué tendríamos que hacer? Agregarle calor. Pues agregarle calor. Ya está el calor. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué esperaríamos? Pues que la El temperatura aumento se de vaya temperatura. incrementando sobre el recipiente. ¿Qué de transferencia de calor se están dando en este evento? Profe, ¿Qué me pueden se decir al cortó. respecto? ¿Solamente uno o dos o tres posiblemente? ¿Qué me dicen ustedes? Es para todos, ¿eh? Profe, como que se cortó un poco su audio. Yo no sé, ajá, Como bueno, que le trabas se tu corta audio. mucho. Bueno, pregunto nuevamente entonces, ¿qué mecanismos en este experimento que estamos haciendo de manera, pues, didáctica, es decir, en el cerebro, qué mecanismos se están dando para la situación que estamos planteando? ¿Se está dando convección? ¿Se están dando conducción? ¿O qué onda? Convección, ¿no? Porque sería de... Convección. Sí, convección. Aquí, miren, aquí la situación sería un Bueno, pueden, poquito engañosa porque pero depende del podríamos lugar, decir ¿no? lo siguiente. Depende del punto de estudio. Si es de, por ejemplo, de la leche hacia el aire o desde el calor hacia a la leche, o donde está el metal, el recipiente. Podría haber radiación, inclusive. Entonces dependería del punto que queramos estudiar. Todo lo que estamos diciendo, evaporación, estaría dado de manera directa por la convección. De manera directa, porque se está dando dentro del fluido, ¿no? Pero la pregunta, y a ver, eliminen el mecanismo de conducción, también se está dando la conducción, ¿no? La fuente de calor con el recipiente metálico. Oiga, pues muy delgadito. Bueno, pues sí, una cosa, yo no puedo contener al agua por sí sola y agregarle energía, ¿no? Tengo que ocupar necesariamente un recipiente. Y ese recipiente normalmente va a ser sólido. Y esta implicación, por supuesto que nos va a dar la posibilidad de que se den de manera simultánea dos mecanismos de transferencia. Pues entonces también De sería la conducción, radiación. sí, de hecho, pero en ocasiones, y aquí va a depender en mucho de la cantidad de energía que se esté desprendiendo, podemos despreciar alguno de ellos. O sea, no podemos decir que no se, que sí podemos hacer, es decir, pues sabes que el calor que se va a radiar a través del mecanismo de evaporación que estamos mencionando Sí, es muy pequeño y por lo tanto entonces pues nos hacemos un poquito ojo de hormiga, ¿no? Decimos, pues no, ahí no pasa nada, ¿no? Pero normalmente estaría sucediendo esto, va a haber mecanismos simultáneos de transferencia de calor, o en otras palabras, si yo tengo un proceso en particular, yo sé que para llegar a ese proceso necesito contenerlo a través de paredes metálicas normalmente, y esas paredes metálicas me van a implicar en todo caso, pues que necesariamente tenga yo que hablar de la conducción. Y ahora aquí viene lo más interesante, ¿qué creen? Cuando yo tengo estos dos mecanismos simultáneos de transferencia de calor, lo que puedo hacer, me voy a la pizarra,
lo que yo puedo hacer, aquí le vamos a poner mecanismos simultáneos de transferencia de calor, me van a implicar entonces la posibilidad de que yo hable de Q igual a K por A por delta T, la ley de Fourier, y que al mismo tiempo también pueda yo hablar de Q igual a H por delta T, y de que entonces esto, conducción, esto, convección. Que yo pueda decir que Q de conducción será igual a Q de convección. Y por lo tanto, entonces, puedo yo establecer Q de A delta T igual a delta T. Puede establecer esta situación. Nótese que en este caso no puedo omitir uno. En este caso voy a decir que la eficiencia es 100%. Decir para el Q por la delta T. Y esto aplicaría para la radiación. Ya ahorita los compañeros nos hablarán al respecto. Y también pudiera yo decir, entonces, Q de conducción igual a Q de convección igual a Q de radiación. Y esto es bueno porque para la solución de problemas me evita dolores de cabeza. Lo puedo establecer de esta forma. Es decir, quiero enmarcar de manera precisa, ¿no? No podemos, en todos los casos, despreciar algún mecanismo. O sea, se puede hacer, de hecho, en ocasiones se dice, ¿sabe qué? Desprecie el efecto de la conducción de calor y concéntrese en la convección. Pero uno convierte, o sea, el que la fuente de energía transmite el calor al material y el material sólido transmite el calor al material líquido. Va de la mano uno con el otro. Y después de eso, el sólido puede radiar energía al medio, va de la mano. O el líquido también en la superficie puede radiar calor al medio. Iría de la mano. Pero en ocasiones podríamos decir, para el caso de nosotros, a que omita la radiación, dado que el valor de energía que se está transmitiendo a través de dicho medio es muy pequeño. Habría que hacer la connotación, decíamos, no es lo mismo que el Sol esté radiando energía a la Tierra, y de hecho esa es la energía que mantiene al planeta en cierto aspecto o en cierta forma, como nosotros lo conocemos, a que nosotros pongamos a calentar un recipiente con agua y que pensemos que esa energía se va a radiar al medio y vamos a tener un medio propicio para, no sé, para generar vida, ¿no? Por ejemplo, en condiciones de laboratorio. Necesitaríamos una cantidad de energía muy grande. Los órdenes de proporción, pues realmente son considerablemente diferentes, ¿no? Distintos. Entonces, pues en esa situación, tenemos mecanismos de transferencia. Profesor, su audio se está cortando mucho. Explicar la necesidad que el calor que se estima 100%. Profesor, A ver, aguántenme, déjenme cambiar de red. Ah, caray, no tengo más. A ver, ahorita cambio de red, denme chance.
A ver, ahí ya. Ya, profe. Ya, profe. Ok. Déjenme bajarle el volumen. Ya, profe. Ahí está. A ver, entonces, pues no sé si quede clara la situación en cuanto a los mecanismos simultáneos de transferencia de calor, que obviamente es una situación que decíamos vamos a tener que aprovechar mayormente y que pues definitivamente no hay forma de poder eliminar los 3 de tajo, ¿no? O sea, 2 de ellos los podemos mantener en igualdad y el restante, que normalmente en el caso de nosotros va a ser el de la radiación, podría ser un mecanismo que logremos eliminar, ¿no? Considerando de que la transferencia de calor del fluido hacia el medio pues es pequeña, ¿no? O del sólido hacia al medio también. Respecto de lo que habíamos quedado para el mecanismo de radiación, Karen y compañía, Sí, ¿qué van a presentar o qué nos van a decir al respecto? unas diapositivas. ¿Otra vez hay problemas o qué? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? No, le voy a Háganme presentar señas, una aunque sea, diapositiva, pero que no sean pero obscenas. le voy a presentar unas diapositivas, pero me equivoqué de presentación. No sé ni qué se está presentando. Reciclado de techos. Ay, ahorita lo cambio, nada más que vea cómo funciona esto. Ya. ¿Come, princesa? Listo, ya se está transmitiendo el otro de radiación. Pues No, ahí sigue dice el algo 8. de reciclado de techos de tractor, pero no sé qué Ah. sea parte del tema. No, ese es de otro material que me equivoqué. No, ese no. Ay, bueno, pues vamos a tratar sobre el tema de radiación. Pues ya vimos que es energía y esta es emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas por el resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas, ¿no? Pues como decíamos, por el movimiento. Creo que la estoy cargando y por eso se tarda mucho en No te subir. preocupes. Y bueno, también me gustaría que veamos un video porque tal vez no todos tengan la noción de que es una onda electromagnética. Por ejemplo, vamos a escoger a Ana Lilia Herrero Heredia. ¿Estás por ahí, Ana Lilia? ¿Dónde anda Ana Lilia? Aquí. Es que A no, ver, Ana no Lilia, podía. ¿sabes qué es una onda electromagnética? Espérame tantito. Sin googlear. Pues, o sea, son las que son como frecuencias de... Pues serían Bueno, frecuencias, ¿no? una onda tiene una frecuencia, claro, pero ¿qué es una onda electromagnética? Aparte de frecuencia, ¿no? Son campos eléctricos y magnéticos. Ujú. Pues más o menos eso. Bueno, pues precisamente, ¿no? Es un poquito difícil como enterarnos, ¿no? Como aterrizar ya esos conceptos o definiciones que tenemos ahí. Así que bueno, buscaré el video que no sé cómo se hace esto. ¿Se está compartiendo mi pantalla o algo? Ahí va, sí, ya está.
Bueno, pues a ver si se escucha bien. A ver si no se escuchan las canciones de Masha en el fondo, porque mi bebé está viendo Masha y los... Ya no se preocupe. Sí se... Ay, no sé, se traba mucho. Ya se ve la imagen, ahí está el sol y no sé qué onda. Ay, pues dice que no responde. ¿O por qué no Calma, mandas el dele link pausa. por WhatsApp? Lo vemos cada quien en nuestra compu o teléfono. Pues sí, nada más que reaccione a mi computadora. U otro de los chicos que va a exponer contigo que lo ponga. Pues también. Nada más díganme quién para, Sí, para papá. darle el... Ahorita compro. ¿Mande? Sí. Sí, ahora quién va a comprar. Ajá. ¿O qué? Sí. Francisco. Sí. Ah, Ahí está ya. Está... ¿Sí se puede? disculpa. Pues ya se los acabo de pasar por mensaje. Bueno, aquí en la... ¿Pero quién lo va a presentar? Pues quien quiera. No, pues ¿cómo que? Se los acabo de enviar. Ah, ya, ok. A ver, entonces, ¿quién dijo yo? Alfredo, ¿puedes transmitirlo? Pasarlo. Sí, profe. A ver, entonces Nada te más doy que el... cargue su documento. Ahí estás, entonces ya. Activado para poder transmitir. Vamos a Ok. pasar a hacer pase de lista también por ahí, por favor, porque... Ahí está. ¿Cuántos sabemos? 33 participantes, menos uno. Profesor, aparecen creo que 36 asistentes. Ah, ¿en serio? Me parecen 33. Bueno, pues ya pasé de todos modos lista. Ya. A ver qué. Creo que ya lo pude transmitir. ¿Sí se estaba viendo el video? Sí, se veía ahí la onda. Sí. Se ve, Ah, pero no ok. se escucha. No escucha. Ya. Ahí otra vez. Ya. Sí, es de segundo de secundaria este. Muy intenso. No se escucha. ¿Tiene sonido eso, Karen? No se escucha.
Bueno, y pues ya eso es a largos rasgos lo que son las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Pero no se escuchó. No se No escuchó. puede ser, ¿en serio? ¿Y por qué no me dijeras? Pues estuvimos diciendo, pero no nos hiciste caso. Pues no escuché. Pues entonces ya, mejor véanlo cada quien en su computadora. O si quieres, Karen, pásame el link y trato yo de Sí, compartirlo a ver si. lo compartí por aquí, por la mensajería de Teams, la conversación. No, pero ok. que fuera por WhatsApp para... Sí, es que algunos tienen problemas con el Teams. ¿Y tomaste esta que 10? No, si no escuchamos nada. Está prendido. Entonces, ¿ya comparto, Karen, o...? Adelante, Alfredo, por favor. A ver. Ya lo compartí. Sí, está bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Si se alcanza a ver? ¿Estamos en YouTube? Sí. Vale. Súbele el volumen porque no se oye. No se escucha. No se oye nada. Qué raro. Tienes bajo el volumen aparte. Es en el segundo 40 y tantos. A ver, deja apagar mi micrófono, quizás tengo suerte. No, todavía no se escucha. Pero ahí tienes que tener el micrófono prendido y Compartir audio. subirle el volumen a tu computadora para que se escuche. Entre sí y respecto a la dirección del movimiento de la perturbación, por lo que Ahora son sí ya se oye. sales. Es que lo Cuando puse una aparte onda de electromagnética se propaga, el campo eléctrico variable produce un campo magnético y el campo magnético variable produce un campo eléctrico. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío, aunque también puede hacerlo en un medio material. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas, y su diferencia radica en su frecuencia. Pues las hay de baja frecuencia, pero de longitud larga. Y las hay de alta frecuencia, cuya longitud de onda es corta. El conjunto de ondas electromagnéticas constituye el espectro electromagnético en el cual se representan desde las ondas más largas hasta las más cortas. Las ondas más largas se utilizan para las transmisiones radiofónicas. Otras ondas de menor longitud se utilizan para calentar alimentos. Y ondas de longitud aún menor se utilizan en los aparatos de rayos X, así como en los aparatos de radioterapia en la lucha contra el cáncer. Las radiaciones comprendidas entre los 700 y 400 nanómetros y que percibimos con nuestros ojos son la luz visible. Listo, compañeros, si quieres, ya lo puedes cortar, porque ahí ya está hablando de la luz. Entonces, pues, vamos a compartir lo que es la presentación. Ahora sí.
Y ya se ve. Sí. Ah, muy bien. Ya. Entonces, pues es muy distinto hablar de radiación bueno, de radiación térmica, hablar de radiación de rayos gamma, por ejemplo, o de radiación de rayos X. Y pues como ya vieron, nosotros estamos en transferencia de calor, entonces vamos a tratar más como la transferencia de calor, de la radiación térmica, perdón. Compañera, voy saliendo de examen, yo estoy aquí por si gustas para que no le des play a mi parte, la digo. Ah, pues ya. Ok, gracias. Bueno, nosotros somos Ana Cristina, Karen y Juan Cruz. Les vamos a presentar este tema de transferencia de calor por el mecanismo de radiación. Como sabemos de la clase pasada, la transferencia de calor es el proceso físico de propagación del calor en diferentes medios. Y debe existir un desequilibrio termodinámico para que se presente un gradiente térmico y asimismo exista un tránsito de energía. Las formas o maneras de transferir calor se llaman mecanismos, de los cuales ya conocimos la conducción y la convección, y a continuación vamos a presentarles la radiación. Podemos ver en la imagen, se ve ahí en chiquito, la parte que está es una imagen como de algún proceso metalúrgico. En esta imagen podemos ver presentes los tres mecanismos. La conducción la vemos en el calor transmitido por contacto a la pieza de metal, que se funde desde, bueno, que se va transmitiendo el calor va de tránsito desde el punto de contacto de la fuente de calor y a través de toda su longitud. La convección la vemos presente en el calor que emite la pieza de metal a los alrededores, la pieza de metal obviamente ya calentada. Y la radiación la encontramos en la energía que desprende la luz de la flama, este calor que se utiliza para la deformación de la pieza. Y definitivamente a diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere de presencia de un medio interventor. Entonces, por esto va a ser la más rápida de todas. Compañera. Perdóname, es que no veo bien. La radiación como mecanismo de calor es aquel en el que existe la absorción de energía en forma de ondas electromagnéticas a partir de un elemento emisor. Como lo acaba de comentar Karen, por eso mismo no es necesario que exista un medio material para el transporte de dicha energía. Ya vimos el ejemplo con el calor que genera la luz de la flama, pero el ejemplo más claro de este mecanismo es la radiación solar. El sol como fuente y recurso sabemos que ya ha sido aprovechado para aplicaciones como en granjas solares o campos fotovoltaicos para diferentes sectores, pues aporta energía exclusivamente por radiación. Y bueno, todo cuerpo con una temperatura arriba del cero absoluto siempre va a emitir radiación térmica. Hablando justamente de las aplicaciones, yo les quiero comentar acerca de los usos en donde aprovechamos este tipo de energía. Así como en la conducción existe la conductividad térmica, en la radiación existe la reflectividad en los materiales. Esta propiedad nos indica cuánta radiación refleja un material y por consiguiente nos indica también la capacidad que éste tiene para absorber radiación, por lo que un material con alta reflectividad medido a cierta longitud de onda, así como la conductividad se mide a cierta temperatura, así es la reflectividad a cierta longitud de onda o una longitud específica, con alta reflectividad tiene una baja absortividad y por consiguiente una baja emisividad. Estos materiales no son conocidos como aislantes térmicos, sino como barreras de radiación. Son propiedades muy distintas. Por ejemplo, los metales
son increíbles conductores y por lo tanto malos aislantes, pero muy buenos reflectores. La ingeniería de materiales tiene un papel súper importante en el estudio de todas estas aplicaciones o de las posibles aplicaciones. Entre las principales las podemos encontrar presentes en ingeniería civil, ingeniería en energía, la aeronáutica y sobre todo la aeroespacial, por los requerimientos propios de materiales reflectivos o absortivos en tales sectores. En la pantalla podemos observar dos ejemplos de materiales con baja reflectividad y alta absortividad, y estos son aplicados directamente a los elementos que podemos ver ahí, que son las celdas fotovoltaicas y la tubería de calentadores solares. Los materiales principales con los que se construyen estos elementos son silicatos a partir del mineral sílice, ya sea en cuarzo o arena, como lo encontramos en la naturaleza. Y materiales de alta reflectividad y baja absortividad los podemos encontrar en las industrias de la construcción, aeronáutica e industria aeroespacial, pues son materiales a partir de metales como aluminio, cadmio, zinc, níquel y cromo. Esto a grandes rasgos se puede considerar como lo que mencionó al principio sobre un fenómeno superficial, ya que algunos sólidos, pues como vieron, son superconductores y otros son opacos a la radiación térmica, así como los metales, la madera y las rocas, por ejemplo, ya que sus radiaciones emitidas por las regiones interiores de un material nunca podrán llegar a la superficie, ya que la radiación incidente sobre estos cuerpos suele absorberse a unas cuantas micras antes de llegar a la superficie. La siguiente, compañero. Ahora, la razón máxima de radiación se puede emitir desde una superficie a una temperatura termodinámica en Kelvin o en Reinke es expresada por la ley de Stefan Boltzmann, como se puede mostrar a continuación. También escrita de esta manera. Compañero. Sí. Bueno, la de arriba es la ley de Stefan Boltzmann, pero se deriva de la ley, que es esa de ahí abajo. La ley de Stefan se refiere a la energía radiada por un radiador de cuerpo negro por cada segundo, por cada unidad de superficie, y es proporcional a la cuarta potencia de una temperatura absoluta. Es decir, nosotros con esta ley de Stefan podemos calcular la potencia radiada, donde las letras significan A sería el área radiante, si sigma es la constante de Stefan, que la constante de Stefan relaciona la intensidad total radiada sobre todas las longitudes de onda. Y la constante de Stefan es un número dado, o sea, siempre va a ser el mismo para esa ecuación, que es 5.6703 por 10 a la menos 8. Y como vimos hace rato, en conductividad tiene las mismas unidades, que serían watts sobre metro cúbico. La temperatura sería elevada a la cuarta potencia. La temperatura T va a simbolizar la temperatura del radiador, que el radiador en este caso va a ser el cuerpo del cual la radiación. T es la temperatura circundante, es decir, la temperatura a la cual el radiador va a afectar. Y la siguiente, compañera. También tenemos la ley de Planck, también está referida hacia la radiación. Y se deriva también de la ley de Stefan. Estipula que no todas las superficies emiten o absorben la misma cantidad de energía radiante. También
a tener una ley que se llama... Un cuerpo que absorbe o emite una... ¿Sí? Ajá, no, sí, continúa, ¿Sí, compañera? compañero. ¿Ya? Ya. Compañero, ¿sigues ahí? Perdón, estaba hablando de micrófono. Y la ley de Planck dice que no todas las superficies emiten o absorben la misma cantidad de energía radiante. En cuanto se calienta, tiene diferencia. Un cuerpo que absorbe, emite emite a una determinada temperatura. Perfectos. Cuando un cuerpo negro se calienta a una temperatura absoluta, emite un flujo de radiación, y esto es lo que está midiendo esta ley o esta ecuación. Como vemos aquí al ladito tenemos unas gráficas que simbolizan el poder emisivo espectral en una función de longitud sobre lambda, que en este caso es... A ver, mi compañera, siguiente. ¿Lista? Sí. Sí, compañero. ¿Tienes la siguiente imagen? Ah, sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ah, perdón, también les quería comentar que existe también otra ley, que es la ley de Kirchhoff, que nos va a decir que la radiación, bueno, es la ley de Kirchhoff de la radiación, y esta afirma que la emisividad y la absortividad de una superficie a una temperatura y longitud de onda dada van a ser iguales. En muchas aplicaciones prácticas, las temperaturas de las superficies y de la fuente de radiación incidente son del mismo orden de magnitud, y la absorbitividad, por ello, promedio, de una superficie se considera igual a su emisividad promedio. O sea, sería como esta Q que tenemos aquí de la absorbancia igual a la Q de la emisividad y bueno, incidente, ¿no? Multiplicada por por una constante que es de absorbancia. Ahí. Vamos a ver un ejemplo utilizando la ley que nos comentó nuestro compañero de Stefan Boltzmann. Considerando que una persona está parada en un cuarto mantenido a 22 grados Celsius en todo momento, se observa que las superficies interiores de las paredes y pisos y el techo de la casa se encuentran a una temperatura promedio. Por ejemplo, ustedes cuando están parados así en su casa y el sol está a todo lo que da, ustedes tocan la pared, tiene cierta temperatura, ¿no? Ya sea o más, bueno, no, o en invierno la pueden sentir fría y en verano la pueden sentir un poco más tibia. No sé si alguna vez se han detenido a tocar sus paredes. Pero bueno, esta temperatura promedio en invierno sería de 10 grados Celsius y en verano de 25. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es determinar la transferencia de calor por radiación entre esta persona y la superficie circundante. Recuerden que no va a haber ningún contacto aquí, sino que esta persona va a radiar cierta energía y como tiene mayor temperatura, entonces va a tener se va a dirigir hacia las paredes, ¿no? Por decir así. Y si el área superficial expuesta y la temperatura promedio de la superficie exterior de esta persona
es de 30 Celsius y pues él mide 1.4. Bueno, su área, metros cuadrados respectivamente, ¿no? Para cuando sea... ¿Sí me escucho? Sí, Como perfecto. el profesor, que siento que estoy hablando Que ya se sola. quedó dormido, ¿no? Bueno, vamos a tener ¿cómo se llama? Nuestra fórmula, ¿no? Y vamos a tener una emisividad. Esta la vamos a sacar de una tabla que es la tabla 1.6 y aquí buscamos lo que es la piel humana y tenemos que vale 0.95 su emisividad. Y pues ya con el área de la superficie de esta persona que es de 1.4 metros cuadrados, y me falta sigma que el compañero ya había mencionado y pues tiene un valor constante, el cual él también nos lo escribió aquí, ¿no? Pues ya lo único que sería es sustituir estos valores con la temperatura igual de esta persona al cual más la transformamos en Kelvin, perdón, con la diferencia de esta persona con la de la pared y la elevamos a la 4 y pues el resultado sería de 152 watts. Y pues hacemos lo mismo con la radiación en verano, que pues estamos aquí a 25 grados Celsius y acá son 10. Entonces en verano la transferencia por radiación sería de 40.9 watts, ya sustituyendo y resolviendo todo. Y pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, están los libros y los videos. Y pues no sé si quieren preguntar. A ver, por favor, ¿cuál sería lo rescatable de todo esto? ¿Algunos puntos a destacar? Por favor de mencionar. Creo que mejor voy a apagar mi audio. No se preocupe. Vamos a ver. ¿Quién dijo yo? Y quien dijo yo y no responda. No quiere. María Fernanda Landero Hernández. María Fernanda Landero Hernández. Aquí, profesor, presente. A ver, por favorcito, destáquenos algo de lo que acaba usted de escuchar. Pues de la presentación a mí lo que más me llamó la atención fue el ejemplo que pusieron, que dijeron que, bueno, yo lo que más rescaté o lo que más me llamó la atención es cómo explicaron que, o sea, al momento de hacer el cálculo como que tienes que fijarte, o más bien, ¿cómo se lo podría explicar? Como que en todas las variables que tienes, por ejemplo, cuando hablaron de la temperatura en la pared, yo nunca me había fijado, nunca la había tocado en cuando hace calor o cuando hace frío, o sea, lo sabía porque siento que es como por lógica, pero no me había llamado la atención, así como cuando hablaron de las tablas de los valores que ya están establecidos y se pueden usar para resolver los problemas. Ajá, y de hecho si te puedes fijar en los resultados, que pues en invierno nos dio ¿cuánto? 152, ajá. Y en verano 40, entonces es prácticamente como 4 veces más veces. En invierno. más grande la diferencia de pérdida. Y esto pues se puede decir que decimos, tengo frío, ¿no? Porque estás perdiendo más. O sea, está perdiéndose mucho más calor en invierno que en verano, ¿no? Y eso es obvio, por eso siente el agobio en verano, en la parte interna. Y en cuanto al frío, pues es la sensación térmica mayor porque se supone que la casa o el medio está sujeta a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? El sentido de flujo de la energía. Y pues, bueno, aquí ya después de
esto se desglosan más factores de, por ejemplo, cuando necesitamos tener cierta temperatura y nosotros cuando nos da fiebre empezamos a sudar. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que nos vamos a morir si excedemos cierta temperatura y pues con el sudor nos enfriamos, perdemos esta radiación. Aunque aquí pues ya hablaríamos de convección, ¿no? Sí. A ver, ¿quién es? Sebastián Taboada Díaz. ¿Dónde anda Sebastián? Aquí estoy, profe, presente. Algo que nos quiera destacar de esto que acaba de escuchar, por favor. Pues de lo que alcancé a escuchar de lo que expusieron, sí se escuchaba un poquito entrecortado, pero pues lo que me quedó a mí más rescatable fue diferenciar, pues ahora sí lo que es la transferencia por convección y entender un poquito más lo que son las radiaciones electromagnéticas. Ok, a ver, vamos a ver, a Ramsés Montes de Oca. Tal vez, bueno, me gustaría hacer esta comparación. No sé si alguna vez llegaron a ver Supercampeones. Y, por ejemplo, eso podría ser una molécula entrando en, bueno, serían los electrones queriendo comportarse como onda partícula. Cuando pateaban el balón, pues empezaba a hacer muchos giros, como por ejemplo el tiro del chanfle, que empezaba a hacer muchas como si fueran vueltas, ¿no? No en su propio eje, sino ya sería hacia alrededor, como, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama esto, pero no sé si alguna vez lo llegaron a ver, pues sería así, pero de forma en el eje de las X y en el eje de las Y, y también sería en el eje de las Z, porque hablando de calor, ya nos estamos refiriendo a tres ejes, dimensiones. A ver, hay una pequeña pregunta, ¿no?, que te haría. ¿Qué relación tiene el campo eléctrico y el campo magnético con la transmisión de calor? ¿Guarda alguna relación? Sí, en la forma de cómo se propaga, porque precisamente el calor se propaga de esta manera, en forma de ondas electromagnéticas. Es como cuando queremos saber que la luz se propaga, se comporta como partícula onda, entonces aquí lo que hace el calor es comportarse como una onda que tiene ¿cómo se llama? Es una especie de dualidad, ¿no? O sea, transformación campo magnético eléctrico en calor, ¿no? Sí, o sea, porque... una cosa es la forma como viaja y la otra cómo se manifiesta. Son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos profesor, cosas diferentes. Sí, adelante. La relación que yo encontré entre las ondas electromagnéticas es, bueno, la forma de transmitirse es obviamente como con movimiento, entonces el movimiento o el trabajo se puede, o genera calor, se puede transformar en calor, pero no el calor en totalmente trabajo mecánico, como la segunda ley de la termodinámica. Entonces yo considero que es una relación que existe. Por supuesto que va a existir esa relación, ¿no? Ahora, aquí también hay otra situación destacable, ¿no? O sea, si revisamos los tres mecanismos de transferencia de calor, aquí ya queda completamente fuera de ámbito el estado de agregación de la materia. Obviamente que la rapidez con la cual va a viajar el calor, pues va a ser mucho más rápido, valga la redundancia, en el caso del mecanismo de radiación. No hay nada que lo detenga prácticamente. Puede viajar en el medio o puede viajar en el vacío, cualquiera de las dos, póngale lo que le ponga, ¿no? Obvio, habría una serie de situaciones que van a implicar que aparentemente no va a viajar de manera rápida, ¿no? El primero sería que tendría que interactuar con los mecanismos simultáneos de transferencia. Una vez que la onda llega y choca con algo, con un cuerpo, pues entonces se transforma ahora en energía de conducción. O si es un líquido, la misma historia, se transforma en energía de convección. Y aquí vendría la contraparte. Bueno, si esa onda está transmitiendo,
normalmente también implicaría que no se va a transmitir al 100%, va a haber una ligera desviación, ¿no?, de esa transmisión. Y va a depender en mucho del nivel de energía que tenga el sistema. Sus compañeros mencionaron por ahí que para que se dé la radiación necesitamos estar por arriba del cero absoluto. Estando por arriba del cero absoluto, ligeramente por arriba, ya comienza a existir la posibilidad de que se radie energía. Obvio, en mucho va a depender la cantidad de energía que se radie, dependiendo del valor de la temperatura a la cual se esté radiando la energía, ¿no? Así, por ejemplo, para el caso del Sol, estamos hablando de una cantidad de energía exageradamente grande, ¿no? Para el caso de un pequeño elemento que esté sobre la superficie del hielo, a 0 grados centígrados, por ejemplo, habría una cantidad muy, muy, muy pequeña o significante de energía que se pudiera radiar, ¿no? Entonces, esa pudiera ser otra de las situaciones que podíamos. Adelante. Otra diferencia que es importante mencionar es que la radiación se hace en todas las direcciones y generalmente cuando estudiamos la convección y la conducción, sobre todo, es en una dirección dada, de acuerdo al eje en el que se está manejando el... No, también. Pues incluso el medio, mejor dicho, porque la radiación no requiere de un medio. Y la radiación se presenta en todas las direcciones una vez que sale de la fuente emisora. Compañera, pero también, por ejemplo, si lo haces por contacto, en cuanto haya este contacto, en una placa se va a empezar a transmitir en 3 direcciones. Sí, pero es lo que mencionó el profe. Una vez que llega a un cuerpo, ya la energía ya se convierte a conducción. Ya deja de ser radiación, ya la manera en la que se empieza a transferir la energía es por conducción. Entonces ya presenta una dirección dada. Bueno, pero, o sea, esa conducción o esa convección necesariamente se va a tener que dar también en las 3 componentes. O sea, no hay una limitante que nos diga viaja en X o viaja en Y o solamente viaja en Z, ¿no? Sino que por el contrario, o sea, implicaría que el viaje sea en cualquiera de los sentidos. Obvio, siempre va a haber una ligera variante, pero esa ligera variante es tan pequeña que finalmente no hay forma de detectarlo, ¿no? O sea, a lo mejor si yo veo la propagación en la dirección de X, voy a encontrar que tiene un valor, vamos a suponer, de temperatura de 40.1. Y si analizo en la dirección de Y, voy a revisar y checo que es 39.999. O sea, la variación es pequeñísima. De hecho, en ocasiones es prácticamente despreciable, ¿no? 40.1, 40.0999. O sea, sí existe una ligera variante e insisto, eso va a depender de la conductividad térmica, si se trata de un material sólido, del coeficiente convectivo de película, si se trata de un líquido, ¿no? Y por eso es esa ligera variación, pero en realidad se supone que está inmersa en el sistema sólido o en el sistema líquido, en teoría debería de viajar en todos los sentidos a la misma velocidad, ¿no? No hay variación. Profesor. Prácticamente. Sí. Bueno, yo lo que me llamó la atención fue la ley de Planck. De acuerdo ahí, la relación que establecen o para encontrar la potencia radiada, vi que hay 2 constantes, C1 y C2. ¿Esas constantes cómo se obtienen? ¿Es a partir de un modelo de ecuaciones diferenciales aplicadas? Por ejemplo, variables separables o algo así, y se tabulan esas constantes para obtener la potencia radiada, o cómo se podrían obtener. Ahí tuve duda nada más. A ver qué nos dicen al respecto. Niñas, niño, Juan. Sí, bueno, como es un modelo que está graficando una curva, o sea, recordemos que el área bajo la curva es una integral, entonces por eso viene de un modelo basado en integrales, entonces por eso son las 2 constantes. Un método integral, ¿no? Donde obtenemos constantes C1 y C2 que además se van a resolver pues a través de las condiciones frontera que se establezcan para el sistema, ¿no? Va a depender mucho del sistema y en función de ese sistema vamos a determinar dichas constantes de integración. Como el método tradicional, ¿no? Lo más sencillo, bueno, ya en este caso vamos a despegarnos un poquito del sistema tradicional.
Pero lo más sencillo sería separación de variables, como mencionaba. Pero esa separación de variables se obtienen constantes de integración y las constantes de integración, desde luego, se tiene que resolver a través de las condiciones frontera, que obviamente son las condiciones que delimitan el problema y que normalmente son producto del análisis del sistema. O sea, no es una información que se nos dé a cielo abierto, ¿no? O de manera directa, sino es información que nosotros debemos de determinar a través de la observación del sistema, que evidentemente va a variar, ¿no? Va a depender mucho de la situación. Bueno, pues muchísimas gracias a sus compañeros que nos hicieron el favor de presentar la parte de radiación. Habría que mencionar que en el transcurso del curso, valga la redundancia, vamos a entrar muy poquito en solución de problemas de radiación. El curso está más enfocado de manera directa sobre la parte de conducción y convección. Y de esta manera, la próxima sesión, que sería el día miércoles, iniciaríamos con solución de problemas sencillitos, aplicando la ley de Fourier y aplicando la ley de enfriamiento de Newton, que sería la ley para la transmisión de calor en cuerpos líquidos, ¿no? O gases. Entonces, por el momento, aquí nos detenemos. Vamos a vernos el día miércoles para iniciar con problemas sencillos de transferencia de calor, que vamos a ir, obviamente, pues, incrementando, ¿no? En cuanto a su dificultad, sin que realmente sea considerable dicha dificultad.